Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Don Álvaro, todo mi cariño, un abrazo para usted. Buenos días nuevamente a mis compañeros, buenos días al país. Cuando el presidente Luis Abinader hizo la reunión, una reunión que no voy a decir que fue improvisada porque no hay forma de que usted pueda improvisar una reunión con dos mandatarios, pero que sorprendió a los dominicanos en la frontera, esa reunión con el presidente Juvenal Moïse, y luego el anuncio por parte de la presidencia de la firma de una serie de acuerdos. Nosotros advertimos al gobierno de la situación de inestabilidad política y social que vive el pueblo de Haití. Y le decíamos al presidente la cantidad de acuerdos que nosotros hemos firmado con los haitianos desde la Primera República hasta nuestra fecha, y que ninguno de esos acuerdos se han cumplido. Que en la República Dominicana y Haití hay unos supuestos acuerdos basados en una comisión mixta bilateral, que lo que hacen las instituciones es que interactúan para aplicar políticas públicas comunes en todo lo que es la franja fronteriza y situaciones que tienen que ver con el tema sobre todo medioambiental, el tema de salud, el tema de seguridad. Y que existe una especie de una agenda no escrita entre esas instituciones, e incluso yo voy a ir más lejos. Los niveles de colaboración que tienen las agencias de seguridad con las agencias de seguridad haitianas son permanentes. Ahora bien, cuando se anuncian ese tipo de acuerdos, le decíamos, en Haití no hay gobierno. Y incluso le dijimos lo que iba a ocurrir a partir de enero y a partir del 7 de febrero. No sé si ustedes recuerdan que lo planteamos reiteradamente. ¿Por qué? Porque en Haití hay un cuestionamiento a la legitimidad del gobierno actual. Entonces usted no puede firmar acuerdos con gobiernos ilegítimos, porque después, cuando se produzca esa transición, independientemente de del método que se utilice para esa transición, en los gobiernos posteriores no reconocen esos acuerdos que se hacen. ¿Qué hizo Juvenal Moïse? Bueno, en medio de una crisis de ilegitimidad, trató de buscar legitimidad con el gobierno dominicano y colocarse e impulsarse basado en dos elementos fundamentales: de un vínculo, de una relación. Elevo el nivel de imagen que tengo porque estoy firmando un acuerdo con un gobierno legítimo, con el gobierno dominicano, con un presidente que ha definido una política clara frente al tema haitiano, y por otro lado abrazarme en una causa de una supuesta reforma constitucional. ¿Qué ocurre en Haití? En Haití hay un cuestionamiento alrededor de un tema constitucional, de la continuidad o no del gobierno de Juvenal Moïse durante este periodo que concluye el día 7 de febrero, que es fecha, 7 de febrero, donde de acuerdo a la constitución haitiana concluye el gobierno de Juvenal Moïse. Entonces hay un debate en Haití entre un sector muy minoritario enquistado en el gobierno y un sector haitiano que se ha reagrupado en términos políticos y en términos sociales en contra de la decisión de Juvenal Moïse de prolongar su mandato presidencial más allá del mandato constitucional. Hay que recordar que las elecciones en Haití fueron el día 15 de diciembre. Las elecciones se anularon y se hicieron el año 2016, y al hacerse en el año 2016, el mandato constitucional dice 2015 hasta el 2021, 2020, hasta febrero del 2021, que son 6 años de ejercicio gubernamental. El argumento de Juvenal Moïse es que su elección no fue en el 2015, sino que fue en el 2016, que por tanto su mandato concluiría el día 7 de febrero del próximo año. Pero la Constitución de la República en Haití dice que su mandato concluye, que aunque fue electo el día 15, en el 2017, su mandato concluye ahora el día 7 de febrero. Pero aquí hay algo
Felipe, que no me queda claro. Uh-huh. A ver si tú me puedes ¿Cómo no? arrojar luz. En la Constitución haitiana establece que son 6 años. 6 años. Que los periodos presidenciales son de 6 años. Entonces se supone que son de 6 años a partir del día en que se elige a la persona. Es que la Constitución no establece a partir del día que se elige la persona. La Constitución establece un sexenio y establece la fecha. Entonces, al establecer la fecha del mandato y las elecciones ser provisional, entonces por eso es que hay ese conflicto de interpretación a la Constitución de la República. Porque él dice, es que a mí me escogieron en el año 2016 y mi mandato concluye en febrero del 2021. Entonces pareciera que es así, que dice tiene la oposición, razón. dice la oposición política. La oposición política dice lo siguiente: el problema no es ese, el problema es que a ti te eligieron y la Constitución establece que había que celebrar elecciones el día 15 y no se celebraron el día 15 y ese mandato de ese año se postergó. Pero es un tema de interpretación constitucional que no me quiero meter ahí, que lo que quiero analizar es las raíces de la crisis para caer entonces en el contexto que estamos hablando del tema de estos acuerdos. El hecho es que hoy por hoy este gobierno no tiene base política y no tiene base social. Se ha reagrupado toda la oposición política, el sector empresarial y para colmo en el día de ayer la conferencia del episcopado haitiano emitió una carta pastoral donde le pide al presidente Jovenel Moïse aplicarse él mismo la Constitución. Por tanto, la propia Iglesia Católica también desconoce la legitimidad del gobierno de Jovenel Moïse a partir del 7 de febrero. Se queda prácticamente en el aire, se queda solamente sustentado con una base militar, porque él logró reagrupar un ejército que creo que fue de 10,000 hombres, porque no puede contar con la policía, porque la policía haitiana se dividió, se han formado sindicatos de policía haitiana y son los que tienen en zozobra en estos momentos las principales ciudades de Haití con los secuestros y con los asesinatos, porque están actuando en complicidad con las bandas criminales. Entonces usted tiene un país sin un gobierno legítimo por un lado, porque Jovenel Moïse no convocó las elecciones para senadores y diputados, eliminó el Congreso prácticamente, y a partir del día 7 de febrero va a gobernar a decretazo limpio. Y eso está provocando o ha provocado una situación de inestabilidad política y de inestabilidad social y de agitación permanente, que se coloca como colofón principal ahora la carta del episcopado haitiano, la carta de la conferencia del episcopado de la Iglesia Católica. Se han unido las iglesias evangélicas y se han unido todas las denominaciones religiosas alrededor de este tema. ¿Qué va a ocurrir en Haití? Yo, en términos personal, creo, porque lo que se está demandando es la conformación de un gobierno provisional que convoque elecciones inmediatamente para la conformación de un nuevo gobierno. Jovenel Moïse está abrazado alrededor de una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional, en medio de una situación como la que está viviendo Haití, independientemente de los resultados, va a ser una reforma que va a carecer de todo el nivel de legitimidad posible, porque no cuenta con el apoyo de los actores políticos, sociales y religiosos. Las sociedades se sustentan en sus instituciones. No importa a veces hasta la debilidad de las propias instituciones. Entonces, si usted no cuenta con el apoyo de esos poderes fácticos para usted poder iniciar un proceso de reforma, al final esa reforma, no importa cómo usted la haga, termina totalmente ilegitimada. En el marco de todo eso que nosotros hemos firmado acuerdos, que tenemos muy buenas intenciones, pero que sabemos que al fin y al cabo ese tipo de acuerdos, por más que se quiera, no hay un gobierno estable en Haití que le pueda dar continuidad a ningún tipo de acuerdo con la República Dominicana. Vamos a ver qué va a ocurrir. Esto advierte una situación, tiene que poner en alerta a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Dirección General de Migración, porque lo que está ocurriendo en Haití con el tema del coronavirus, el nivel de hambruna que hoy tiene Haití como resultado real de una crisis política unido a una crisis de carácter económico y una crisis social, son 3 factores que conducen a un desmadre en ese país.
Cuando usted unifique esos tres elementos, eso es un elemento de pólvora con gasolina y fósforo. Crisis social, crisis política y crisis económica. Ahí no hay esperanza de ningún tipo. Entonces, lo único que sustenta ahora mismo Juvenal Moïse es la represión. Y la represión no es más que un aliciente a la rebelión. Entonces, las autoridades dominicanas tienen que tratar de hacer un análisis de coyuntura de lo que está pasando en Haití y advertir que esta situación que está viviendo Haití podría provocar una estampida hacia Oriente, o sea, hacia la parte este de la isla, porque los haitianos, y repito, y una frase que siempre lo he acuñado, no se van a ahogar en el mar, ni se van a dejar morir de hambre, porque el ser humano por naturaleza aplica niveles de sobrevivencia, y hacia donde van a mirar es hacia la República Dominicana. Entonces creo factible, además de eso, que el presidente Luis Abinader, que a pesar de que yo entiendo que tuvo una excelente iniciativa al firmar esos acuerdos, pero que estamos conscientes que esos acuerdos no se van a firmar, puede ser un excelente mediador en esta crisis haitiana, convocando a la comunidad del Caribe o convocando a los líderes de la región para evitar cualquier situación que se pudiera generar en Haití. Porque ese problema de Haití solamente nos afecta a nosotros, además de los haitianos. Y es necesario buscar una salida pacífica a lo que está viviendo Haití. Y ya lo que se está pidiendo es una salida, un gobierno provisional. O de lo contrario, todo el mundo sabe lo que va a ocurrir. Y en medio de la situación, repito, que se está viviendo, no solamente la estamos viviendo nosotros, que la está viviendo el mundo, usted apuntar a una crisis de carácter político, todo indica una explosión social que nosotros no sabemos dónde va a llegar. Bandas armadas organizadas, la delincuencia internacional metida a Haití, las calles de Haití están controladas por los narcotraficantes, una de las principales empresas más productivas de Haití en estos momentos es la industria del secuestro, donde no hay seguridad ciudadana, donde no hay paz, donde no hay comida, donde no hay autoridad. Entonces, eso es lo que se llama un verdadero desorden. Somalia le queda chiquita a Haití en estos momentos. Llévatelo, Kelvin.